Muy buenas gente, vamos a seguir con el proyecto de la cortadora láser y hoy toca hacer pruebas de corte en distintos materiales que he podido conseguir por aquí por casa. Cartón fino de envases que podemos encontrar en cajas de cereales, cartulina de color, polispán blanco que venía en la mesa que montamos, MDF de prueba que venía en la caja de la cortadora láser, madera de balsa y cartón rugoso de 1 milímetro. Y para configurar los cortes de prueba en los materiales vamos a irnos al programa de corte que yo voy a usar. Como veis, en mi caso se trata de Lightburn. Es el programa que he visto con mayor frecuencia que usa la gente para corte láser, así que lo vi por encima más o menos cómo funcionaba y por lo que he visto parece bastante fácil de utilizar, así que vamos a empezar con el primero de los materiales y vamos a ver cómo configurar tanto el corte como el grabado en el programa. Como veis, hay un montón de herramientas aquí en este programa, de las cuales sé utilizar lo más básico de momento para hacer tanto corte como grabado, y ya conforme vaya haciendo cositas iré profundizando un poco más en cómo utilizar realmente el programa, todas las opciones que tiene, si puedo hacer incluso más cosas que aún desconozco. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Encendéis la máquina, conectáis el USB al PC y ahora aquí en el programa le dais a Devices. Esta ventana que se os abre os va a aparecer en blanco si previamente no habéis conectado la máquina. Lo que tenéis que hacer es darle a este botón que pone Find My Laser. Esta opción lo que va a hacer es abrir una ventana que va a buscar automáticamente vuestra máquina, y una vez la haya encontrado ya sí os saldrá aquí la opción que corresponda a vuestra máquina de corte. En mi caso es GRBL G-Code, que no sé exactamente qué es, pero el programa ha identificado que mi cortadora láser se corresponde con ese tipo de código. Le podéis cambiar el nombre y yo le he puesto pues el modelo de mi máquina para no hacerme ningún lío con cualquier otra cosa que me pueda salir por error. Aceptamos y ya podemos empezar a hacer cositas. Por aquí tenemos una retícula que se habrá ajustado a las dimensiones que nuestra máquina de corte pueda tener como área de trabajo. Si tiene más, pues será más grande esta retícula, si es más pequeña, pues será más pequeña. En mi caso es 41 x 41, como veis por aquí las medidas. Justo aquí acaba el 40 y el cuadradito más, que cada uno mide 1 centímetro cuadrado, tanto de alto como de ancho, para que lo tengáis en cuenta a la hora de importar vuestros diseños. Para hacer zoom simplemente tenéis que usar la rula del ratón. Para arrastrar pincháis la rula del ratón y ya podéis mover con el ratón a la zona donde más os interese. Vamos a empezar a hacer cositas aquí en el propio lienzo antes de encender la máquina, y va a ser colocar aquí en este lienzo unos diseños que van a ser geométricos, porque para hacer las pruebas realmente no necesito nada demasiado elaborado, simplemente para que veáis un poco cómo colocar las cosas aquí en el programa y sacarlas al mundo real. Aquí en el lienzo nos vamos a venir a esta zona de aquí, que son las coordenadas 00, donde se va a colocar vuestro módulo láser nada más encender la máquina. Vamos a introducir unas figuras geométricas, en este caso pues va a ser un cuadrado para el corte, y para los grabados voy a poner un circulito más pequeño. Y bueno, para que tengáis una idea más o menos de cómo se gestiona tanto el corte como el grabado, con la herramienta de selección, cuidado que no se os sigan haciendo más figuras geométricas, señalamos el círculo y le vamos a dar un color distinto al de corte. Por ejemplo, que el grabado sea en rojo. Veis que se acaba de crear aquí otra nueva capa, y vamos a hacer que este cuadrado que se va a cortar sea azul. Por ejemplo, simplemente para distinguir un corte de un grabado. Entonces tenemos que configurar los valores aquí en esta ventana, tanto del corte como del grabado. Digamos que la norma para cada una de las cosas es la siguiente. El grabado es muy superficial, por lo tanto conviene que la velocidad sea superior al del corte y la potencia sea más baja que la de corte, porque al final el grabado es algo muy superficial que no requiere tanta potencia como el corte. Por otro lado, el corte necesita más intensidad y varias pasadas.
como norma general, porque dependiendo de cada material hay que ir haciendo ajustes de estos valores hasta hallar los valores que nos vengan bien para cada material. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, así que vamos a ir poco a poco viendo todo esto. Voy a empezar por el cartón de envase fino de cajas de cereales o cualquier cosita así que puedas encontrar por casa, así que voy a colocarlo ya del tirón en la mesa de corte y configuramos estos valores. Una vez he puesto el cartón en la mesa de corte, vamos a ver dónde colocar estas formas, ¿vale? Para ver exactamente dónde va a hacer el corte el láser. Entonces, una vez tengamos esto por aquí, aún esto lo vamos a configurar luego, le damos a Frame, que es este de aquí. Y entonces la máquina va a mover el módulo láser a la zona donde se supone que cortaría el material. Va a haber una luz muy finita, o sea, muy débil que podemos configurar, que nos va a marcar exactamente pues el área de trabajo. Si nos venimos a esta ventana de aquí, podemos configurar la potencia con la que se va a ver ese rayo de luz que nos va a servir de guía. Yo se lo tengo puesto al 0,1%. Si le doy a Fire, en teoría vamos a poder verlo y de esa manera pues nos podemos asegurar de que tenemos los elementos colocados en la zona que nos interesa. Darle a Fire simplemente para comprobar cómo va a salir esa luz. Cuando ya veamos que está bien, pues la desactivamos, sin más. Voy a encender ahora la máquina, entonces va a haber ruido de fondo porque si no, no la puedo usar, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Voy a intentar acercarme esto lo máximo posible para que no se escuche demasiado el ruido de fondo. Y bueno, lo que decía, una vez esto esté por aquí, le damos a Frame y vemos en la máquina si está situado donde correspondería. En mi caso está muy lejos de donde yo quiero moverlos, así que vamos a situarlos un poco más hacia el centro. Volvemos a darle a Frame y yo tengo que comprobar que esté en el área que me interesa. Y hasta que no esté, pues lo sigo moviendo y sin problema. Vale, creo que esta posición es bastante adecuada para empezar a hacer cositas. Entonces ahora vamos a configurar la potencia y la velocidad y el número de pasadas que vamos a dar a cada una de las capas, tanto al de corte como al de grabado. Para ello nos venimos aquí a la capa de Cuts Layers y me he predefinido unos valores de referencia que vamos a comprobar ahora si funcionan, si no funcionan, y a partir de ahí vamos modificando lo que creamos que debe ser editado. Por ejemplo, para el corte pinchamos 2 veces en la capa de corte y se nos vuelve a abrir un desplegable. Recuerdo que estamos en la capa de corte y voy a poner que la velocidad sea de 500, que la potencia sea de 30 y que el número de pasadas sea 1 de momento. Vamos ahora con las características del grabado. Voy a poner que sea 500 de velocidad, una potencia del 10% y una pasada. Le damos a OK. Volvemos a hacer una comprobación de frame por lo que pueda pasar. Entonces, una vez esto esté correctamente configurado, ya podemos darle a Start. Aquí es cuando nos tenemos que poner las gafas ultravioletas y si queremos mirar el láser pues estaremos protegidos. Vamos a ver qué nos hace en esta ocasión. Vale, he tenido un fallo bastante gordo y es que realmente no le he dicho a el ordenador, al programa, que quiero que esta de grabado sea grabado y no corte. Entonces, para que sea grabado lo tengo que poner en fill. Entonces, como he tenido ese fallo, lo que voy a hacer va a ser ocultar la capa de corte. Tenemos 2 opciones. Una es que no se haga la próxima vez que utilicemos la máquina, que sería en output, y en show es directamente para nosotros ni siquiera verlo en el programa. La que nos interesa realmente es output. Entonces, voy a darle a Start otra vez sin mover para nada el cartón, porque cuando movemos el cartón la podemos liar, y vemos qué nos hace. Así a simple vista diría que el corte ha salido bastante perfecto a la primera, así que me guardo esos valores para más adelante. Pero por ejemplo el grabado ha salido muy oscuro y eso es algo que podemos ir configurando para conseguir distintos
los niveles de tono, podríamos decir, dependiendo de cuán intenso queremos que sea el quemado que le hace el grabado al material. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser copiarme esto, hacemos control copy, control V y lo colocamos más o menos al lado. Pero esta vez le vamos a dar otra capa y vamos a configurarlo aquí. Lo volvemos a poner en fill, podemos incluso moverlo si no os queréis confundir, y vamos a cambiarle los valores a algo que sea un poco menos potente. Voy a probar a subir la velocidad a 1000, la potencia se la voy a dejar a 10 también, y una pasada de corte. Otra cosa interesante del grabado es que puedo modificar cómo de juntas van a hacer esas líneas que recorre el láser para hacer el grabado. Digamos que ahora mismo está en 0,1 y si quiero ver cómo va a quedar, le tengo que dar a este icono de pantalla que tenemos aquí, que es como una previsualización de cómo se supone que va a quedar el corte. En este caso nos ha puesto 2 porque no le he tapado el grabado que he hecho antes. Entonces voy a taparlo para que no me lo haga y volvemos a abrir esta pestaña. Entonces la cosa es que el láser va a seguir este recorrido haciendo el corte barra grabado en lo que viene siendo las líneas negras. Podemos incluso darle a play para ver a velocidad normal cómo la máquina va a hacer ese grabado o corte según cada caso. Me pone un tiempo estimado de 12 segundos, que está bastante bien para ser un grabado. Si queremos aumentar la velocidad del play, pues le tenemos que dar aquí, que es simplemente para comprobar que todo vaya bien, aunque no sea la velocidad real, pero por si os queréis ahorrar verlo a velocidad normal. Si por ejemplo yo quiero que ese grabado tenga unas líneas de unión más separadas, pues nos tenemos que venir otra vez a las características del grabado y, como os decía, aquí en el intervalo de la línea pues podemos subírselo a 2 y volvemos a darle a la previsualización y podréis recordar, intentaré poneros la comparación para que veáis realmente que las líneas están más separadas, por lo tanto esto es lo que vamos a ver en la grabación final. De hecho voy a hacer las dos, primero del 0,1 y luego del 0,2 para que veáis visualmente pues la diferencia. Lo vamos a poner en una capa distinta para precisamente poder hacer las configuraciones. Lo ponemos arriba también, lo ponemos en fill y cambiamos sus características. 1000 de velocidad, 10 de potencia, vamos a ponerlo a 2 de intervalo de línea, un pase, y el verde lo vamos a poner a 1. Volvemos a comprobar el 4 que esté a 2 y el resto todo igual. Le damos a OK, volvemos a darle a frame para comprobar en la máquina que todo esté correctamente colocado, porque cada vez que cojamos el material y lo volvamos a poner no va a caer 100% en la misma posición, porque para hacer las comprobaciones de corte sobre todo a veces no se ve claro y tienes que sacarlo para sacar esa parte que has cortado. Pero bueno, en este caso es grabado y vamos a ver del tirón cómo queda. Vemos por aquí que con el simple hecho de hacer que las líneas aquí estén más separadas, visualmente se ve bastante más clarito que con la misma velocidad, potencia y pasadas que el que tenemos al lado. Es simplemente un truco que nos puede venir bien dependiendo del proyecto que nos interese. Por lo tanto, cada vez que hagáis pruebas, anotaos siempre los valores que os interese, apuntarlo en una libreta, en el mismo material que hayáis usado para saber exactamente los valores que le habéis dado en el programa, por si queréis replicar exactamente cómo va a quedar visualmente para futuros proyectos. Y a partir de ahora, con el resto de materiales que os he mencionado al principio del vídeo, os voy a poner un vídeo foto del resultado final con los valores que le puse aquí mismo en el programa de Lightburn para que tengáis una idea de cómo sale el corte o el grabado en distintos materiales con los valores que le puse en cada caso. Con el Polyspan tuve un problema. Según he podido investigar,
investigar, este láser de diodo no corta materiales que sean blancos, transparentes o del mismo color que la luz del láser, en este caso azul. Probé a pintar con rotulador negro por encima para ver qué pasaba, pero solo conseguí un corte descontrolado. Más adelante probaré con poliespan de color, por si hubiera algún tipo de cambio. Y de momento poco más por el vídeo de hoy. Estos son materiales que, como os digo, he podido conseguir por casa sin pedir nada más extra. Me faltaría probar, por ejemplo, grabado en metal y corte en metacrilato, que son cosas que no tengo tan fácil de conseguir, al menos en los materiales que me gustaría probar, digamos. Por ejemplo, para el grabado de metal sé que tengo que pintar la superficie con algún tipo de pintura oscura para facilitar que esa grabación quede bien impregnada, podríamos decir, en el metal y se note más visualmente ese grabado y no muy superficial, porque si es muy poco lo que se nota pues no tiene sentido. Y metacrilato me suena que sí tengo algo en casa, pero es transparente y ya hemos dicho que este láser de diodo no funciona ni en materiales blancos ni transparentes, así que poco puedo hacer de momento hasta que me consiga metacrilato de color. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esta serie de pruebas en distintos materiales, si creéis que puedo mejorar en algo o me he dejado algo que queráis saber del programa, por ejemplo. Os responderé sin problemas y, por supuesto, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like y si queréis ver más contenido de este estilo os animo a suscribiros. Sin más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!